Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en este nuevo desorden mundial de la mano del historiador Ricardo López Gotis. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que casi es más de actualidad que de historia, pero sí que vamos a repasar el efecto que ha tenido este tipo de situaciones, ¿no? O sea, no es la primera vez como ahora con Rusia que se están tomando medidas de sanciones económicas. Y hay que ver, porque lo hemos vivido muchas veces, incluso en el tema, recuerdo del apartheid en Sudáfrica, y de otros tipos de boicots que no se sabe muy bien si castigan a los gobernantes o a la población, ¿no? Ese es el gran dilema. Ese es el gran dilema y para el cual no hay una respuesta contundente, inequívoca, pero lo cierto es que ya ha habido varios casos de este tipo de sanciones. De hecho, cuando se constituye la propia Unión Soviética, hubo un cordón sanitario que se aisló completamente desde lo económico a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo que pasa es que hubo algunos países que se saltaron eso. Por ejemplo, la Alemania de posguerra, que en 1922 hizo el Tratado de Rapallo y que no solo le proveyó de tecnología, sino que sirvió el territorio soviético para el ensayo del ejército alemán. Lo que pasa es que muchos años después eso volvió como una revancha y una invasión. Pero más allá de esa ironía de la historia, y lo cierto es que nos tenemos que retrotraer a algunos ejemplos, como el que vos mencionabas del apartheid, en el que en rigor hubo varios países que triangularon su comercio con Sudáfrica en tiempos del apartheid, así como está el caso del embargo de Estados Unidos con Cuba, pero bueno, hay otros países que siguen negociando, ¿no? Los países de Europa, de América Latina, Canadá, es decir, es una medida unilateral de algunos países en ese caso, pero no es algo masivo como es en el caso de ahora de Rusia. Pero sí hay un ejemplo que podemos tomar y ver cómo es que afectó en el mediano y largo plazo al desempeño de la economía. Y ese caso es cuando precisamente la Unión Soviética en diciembre de 1979 invade Afganistán. Eso generó un boicot bastante similar al que ahora estamos viendo por parte de tantos países y que fue un boicot económico, político e incluso deportivo, porque en 1980 en los Juegos Olímpicos de Moscú, en los que obviamente terminó ganando todas las medallas la Unión Soviética y los países de Europa Oriental, porque hubo un boicot masivo en términos deportivos. Lo cierto es que sí, ahí es muy interesante ese ejemplo porque realmente fue socavando la fortaleza económica de la Unión Soviética. En ese sentido, ahí tenemos que retrotraernos a algo que ya hemos mencionado en el ciclo anterior de las edades del totalitarismo, como era la enmienda Jackson-Vanik a la Ley de Comercio Internacional de Estados Unidos, en el que establecía un mecanismo de sanción económica a aquellos países que no respetaban los derechos de las minorías religiosas. Y en el caso de la enmienda Jackson-Vanik, afectaba a la Unión Soviética porque no se permitía la libre salida de la población judía hacia el Estado de Israel. Es decir, ahí tenemos un ejemplo de cómo hay una sanción económica, pero desde 1980 claramente hubo varias sanciones que afectaron mucho a la economía soviética. Porque acá tenemos primero una de estas, la economía soviética había vuelto bastante improductivo lo que era su sector agrícola. Es decir, Eh, de hecho, Ucrania, que había sido durante tantos años el granero de Europa y que fue devastada por el Holodomor, el genocidio contra el pueblo ucraniano de 1932-1933,
la verdad es que se había vuelto bastante improductivo, es decir, producía mucho menos de lo que podía su potencial, toda la Unión Soviética, y de lo que durante tanto tiempo había sido el granero de Europa, lo que había logrado la Unión Soviética con sus políticas internas era que se había transformado en un país agroimportador, es decir, necesitaba comprar cereales, necesitaba comprar alimentos. Lo cierto es que la Unión Soviética, y acá nos encontramos con lo siguiente, hoy Rusia, la Rusia postsoviética, básicamente lo que hacía era exportar hidrocarburos y tener una importante industria armamentista, pero en otros campos era bastante improductiva la economía soviética y hoy rusa. Es decir, en este sentido no ha habido un gran cambio. Es decir, la matriz productiva sigue siendo muy por debajo del potencial de lo que podría ser. De hecho, hoy Rusia, y esto hay que señalarlo, esta Rusia post-soviética del 2022 tiene un PBI menor que el de Corea del Sur. Es decir, teniendo en cuenta los recursos naturales y la población que tiene y la superficie, es decir, está muy por debajo de su potencial. Bueno, lo cierto es que en los años 80 se establecen estas sanciones económicas por parte de básicamente los países de la OTAN, de la Comunidad Económica Europea. Hubo otros países que acá nos encontramos con estas raras situaciones de la política internacional que se adhirieron al boicot deportivo, pero no el económico. Y acá tenemos, por ejemplo, el caso de la dictadura militar argentina, que proclamaba su gran anticomunismo, pero cuando llegó un momento de hacer negocios, vendía cereales a la Unión Soviética. No participó en los Juegos Olímpicos de Moscú, pero sí enviaba cereales a la Unión Soviética y los vendía al contado. Es decir, hizo un negocio formidable la dictadura militar argentina en ese tiempo. Pero sí, estas sanciones fueron afectando, sobre todo, como bien señalas, a la población. Es decir, había un gran descontento en la población, pero que no se podía manifestar de ninguna forma, pero que claramente, además, iba mostrando una gran brecha tecnológica de la Unión Soviética con respecto de los países de Occidente. Y esto, sobre todo, se intensificó en los años 80 durante la presidencia de Reagan, su primer mandato, cuando comenzó no solo la carrera armamentista con un vigor renovado, sino también con lo que se llamó entonces la Iniciativa de Defensa Estratégica, es decir, más popularmente conocido como Star Wars, que se trataba de la militarización del espacio. Eso mostraba una enorme brecha tecnológica entre los dos sistemas y de hecho por eso es que después, a partir de 1985, Mikhail Gorbachev intenta, en vano, pero lo intenta, de hacer reformas económicas con la perestroika. Es decir, que había un deterioro intensificado por las sanciones económicas. Ahora, lo que vamos a ver ahora con estas sanciones que se están aplicando en este 2022 por la invasión rusa a Ucrania, es que primero es mucho más masivo que lo que fueron las sanciones de los años 80 por la invasión a Afganistán. Es decir, participan muchos más países en estas sanciones. La economía rusa hoy depende mucho más de la economía internacional, hay mucha más interdependencia, con lo cual este tipo de sanciones golpean mucho más a la población, pero no vamos a ver el efecto inmediato, es decir, sabemos que Vladimir Putin no se va a rendir, no se va a retirar por esto, es una señal muy fuerte, necesaria, urgente, pero no es suficiente. Es decir, que vamos a ver los efectos en el mediano y largo plazo y que veremos qué actitud asume eventualmente la República Popular China en este sentido. Pero estas sanciones actuales hay que tener en cuenta que aproximadamente el 70% de su petróleo va para Occidente y aproximadamente el 53% del gas ruso va para Europa Occidental. Es decir, que es un golpe muy duro para su economía, más allá de muchos aspectos
que afectan la vida cotidiana, como es la salida de muchas empresas. Esto, por ejemplo, en la Unión Soviética no existía, esto de inversiones extranjeras en territorio ruso, pero que iremos viendo cómo es que afecta. Claramente, y esto es muy interesante, también golpean estas sanciones ya de tipo bancarias y financieras a aquellos que forman parte de esta nueva nomenclatura que se ha ido formando en la Rusia postsoviética, de una gran cantidad de empresarios que viven del Estado ruso, pero que viven y disfrutan de la vida en Europa. Sí, vamos a ver qué es lo que sucede con esto, pero como bien señalas, pues los efectos no son inmediatos y es más, a veces repercuten en principio más en quienes aplican las sanciones, ¿no? Como es el caso de lo que se habla de dejar de comprar gas en Europa a Rusia. O también hay aquí un tema interesante que estabas hablando de la cantidad de países que hoy en día participan de esas sanciones, de ese boicot, y aunque digamos en torno a Rusia hay un pequeño círculo de países, pues hemos visto en las últimas horas, porque no son ni siquiera días, unos movimientos muy extraños, por ejemplo, de Estados Unidos, negociando la compra de petróleo a Venezuela, que, que es uno de los aliados de Rusia y que digamos, que ha dado su apoyo moral a Rusia en las Naciones Unidas, pues hoy en día pues, va a estar encantado de que Rusia sea sancionado porque así podrían salvar su economía, ¿no? Es algo sorprendente también. Acá en Argentina tenemos una frase que acuñó un personaje mediático, y dice, billetera mata galán. Y vamos a ver hasta dónde dura la situación, pero creo que fue muy hábil. Si eso se da, es muy hábil. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, en el ajedrez hay que sacrificar algunas piezas, ¿no? Y en este caso sería muy hábil porque Venezuela, no sé si seguiría votando favorablemente a Rusia en este tipo de foros internacionales. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Eh, Como decía Churchill, ¿no? Cuando se le objetó que se reuniera con Stalin, cuando fue la invasión en 1941, porque bueno, Stalin era un genocida, y él dijo, bueno, si yo supiera que Hitler está invadiendo el infierno, estaría dispuesto a decir unas palabras a favor de Satanás en el Parlamento. Entonces veremos cómo se va dando este juego. A veces hay que, bueno, hacer algunos movimientos que también generen incomodidad al rival. Pues nada, vamos a seguir avanzando y viendo no solamente el efecto de estas sanciones económicas, sino el efecto general de todo lo que está sucediendo en este nuevo desorden mundial que hace que las fichas se estén reacomodando de una manera imprevisible o que muy pocos pueden prever. Muchas gracias, Ricardo López Otis, por habernos atendido y hasta la semana que viene. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, un gran saludo de la audiencia de Radio Separado.